Bienvenidos. Hoy nos metemos en un capítulo bastante oscuro de la Guerra Fría, el proyecto Artichoke de la CIA. Exacto. Tenemos documentos, fuentes desclasificadas que pintan un cuadro, la verdad, muy perturbador sobre experimentos de control mental. Sí, es un tema fuerte. Y bueno, la idea hoy es explorar qué fue Artichoke, ¿no? Sus objetivos, que eran francamente escalofriantes, los métodos que usaron, todo basado en estos registros históricos. Métodos y objetivos que parecen girar en torno a una pregunta clave, ¿no? De un memo de la CIA del 52. Esa misma. Una pregunta que, la verdad, te deja pensando. ¿Podemos controlar a un individuo hasta el punto de hacer que ejecute actos contra su voluntad, incluso contra principios morales básicos, sin que recuerde lo ocurrido? Uf. Tremendo, ¿no? Ya esa pregunta te dice mucho de la ambición que había detrás. Totalmente. Marca el tono. Y bueno, ¿cómo se llegó a plantear algo así? ¿De dónde salió Artichoke? A ver, formalmente arrancó en 1951, pero no salió de la nada, ¿eh? Era como una evolución del proyecto Bluebird, que era de 1949. Ah, o sea que ya venían trabajando en esa línea. Claro, y el motor principal era el miedo terrible de la Guerra Fría. La paranoia anticomunista. Exacto. Creían firmemente que la Unión Soviética, China, Corea del Norte estaban desarrollando técnicas de lavado de cerebro muy avanzadas. Y sintieron que tenían que responder, imagino. No solo responder, sino desarrollar sus propias armas en ese campo. Para defensa y, bueno, también para ataque. Entiendo. Entonces, además de esa meta de control total de amnesia que mencionaba la pregunta, ¿qué más buscaban específicamente? Pues la lista era bastante amplia. Querían, por ejemplo, encontrar formas de quebrar la resistencia de la gente en interrogatorios. El clásico objetivo de inteligencia. Sí, pero iban más allá. Inducir amnesia selectiva, o sea, borrar recuerdos específicos. Borrar partes de la vida de alguien. E incluso investigar si podían implantar recuerdos falsos, hacer creer a alguien que vivió algo que nunca pasó. ¡Wow! Y el objetivo final, el más polémico, era ver si podían crear, agentes o asesinos que actuaran sin saberlo, personas programadas. Es que suena a ciencia ficción, pero era un objetivo real de la CIA. Lamentablemente sí. Cuesta entender esa mentalidad. Y con metas tan extremas, ¿cómo intentaban lograrlo? ¿Qué métodos usaban? Lo que muestran los documentos es que probaron de todo, casi desesperadamente. Usaban una combinación de cosas. Por ejemplo, drogas psicoactivas muy potentes. LSD, mescalina, heroína. Sustancias muy peligrosas. Sí, y también el llamado suero de la verdad. El pentotal sódico, escopolamina. La idea era alterar la conciencia, debilitar la voluntad de la persona. Pero no era solo química, ¿verdad? Me imagino que era más complejo. No, claro. No se quedaron solo en las drogas. También usaban hipnosis profunda. ¿Hipnosis para qué? Para inducir obediencia, intentar crear personalidades múltiples que pudieran programar, usar comandos posthipnóticos. Comandos que la persona ejecutaría después sin saber por qué. Esa era la idea. Y a todo esto súmale tortura psicológica y física. ¿Más todavía? Sí. Privación sensorial, o sea, aislamiento total. Quitarles el sueño por días, incluso electrochoques. Era un ataque total a la mente. Una combinación brutal. ¿Y quiénes eran las víctimas de estos experimentos? ¿Quiénes eran los sujetos? Y acá es donde la cosa se pone aún más turbia, éticamente hablando. Me imagino. Hubo voluntarios, sí. Militares, gente de la propia CIA, pero muchos otros no lo fueron. ¿Quiénes eran entonces? Según los archivos, usaron prisioneros de guerra, pacientes de hospitales psiquiátricos, detenidos extranjeros. Gente vulnerable. Exacto. Y en muchísimos casos, sin ningún tipo de consentimiento informado. Lo cual es una violación directa del Código de Nuremberg, que se creó justamente para evitar estas cosas después de la Segunda Guerra. Terrible. Y esto no pasaba solo en Estados Unidos, ¿cierto? No. Tenían instalaciones secretas en Alemania, en Japón, en Filipinas, operaban globalmente. Hablar de estas violaciones éticas nos lleva al daño real, al costo humano. ¿Hay algún caso que, digamos, ilustre esto? Sí, lamentablemente hay uno muy conocido, el del Dr. Frank Olsen. ¿Quién era él? Un científico del ejército. Trabajaba con armas biológicas para la CIA. En 1953, en una reunión, le dieron LSD sin que él supiera. ¿Le drogaron sus propios colegas? Así parece. 9 días después, Olson murió. Cayó de la ventana de un hotel en Nueva York.
¿Y qué se dijo oficialmente? Oficialmente fue un suicidio, pero las circunstancias siempre fueron muy raras, sospechosas. Años después, la familia investigó, salieron cosas a la luz. Dudas sobre si fue suicidio. Exacto. Dudas sobre si fue un encubrimiento o hasta un asesinato. Su caso es el ejemplo más trágico del daño directo de estos programas. ¡Qué historia tan dura! Y Artichoke no fue el final, ¿verdad? Se conecta con otros programas más famosos quizás. Correcto. Hacia 1953, Artichoke como que se fusionó o fue reemplazado por un programa aún mayor, el proyecto MKS Ultra. Ah, MK Ultra sí me suena más. Claro, es más conocido. MK Ultra básicamente continuó y amplió toda esta línea de experimentación. Pero sabemos poco, ¿no? Por el secreto. Sabemos menos de lo que deberíamos. Hubo mucho secretismo y además una destrucción deliberada de archivos. Destruyeron evidencia. Sí, en 1973. El director de la CIA de entonces, Richard Helms, ordenó destruir muchísimos documentos de MK Ultra y posiblemente de Artichoke también. Justo cuando el Congreso empezaba a investigar estas cosas con el Comité Church. Muy conveniente. Eso hace difícil saber el alcance real de todo esto. Definitivamente, mucha información se perdió para siempre. Entonces, mirando hacia atrás, ¿qué balance hacemos de Artichoke? ¿Qué representa? Representa, creo, una etapa muy oscura, donde la paranoia de la Guerra Fría llevó a cruzar límites éticos que parecían impensables. La búsqueda de control a cualquier precio. Exacto. Se exploró el control de la mente humana causando daño real a personas. Todo en nombre de la seguridad nacional. Una justificación muy peligrosa. Y las preguntas que deja siguen vigentes. Sobre los límites del poder del Estado, sobre el secreto, la ética en la ciencia. Totalmente. Y fíjate cómo ha calado en la cultura popular también. Películas como The Manchurian Candidate El candidato de Manchuria, ¿sí? reflejan ese miedo colectivo a la manipulación mental oculta, ¿no? Que viene de estos temores reales. Sin duda. Y para terminar, ¿alguna reflexión final que nos deje pensando? Pues, pensando justamente en esos archivos destruidos, queda una pregunta inquietante. ¿Qué tan cerca llegaron realmente de lograr sus objetivos más extremos? ¿Como lo de crear agentes programados? Exacto. Lo lograron. ¿Hasta qué punto? Y sobre todo, ¿qué otros secretos de Artichoke, de MK Ultra, seguirán todavía ocultos? Quizás nunca lo sepamos del todo.